Buenos días, minis, y bienvenidos a otro vlog de mi semana de exámenes. Ya que esta semana estuve algo ocupada con eventos, estuve en los premieres de los Juegos de Calamar, no me había dado cuenta que ya vienen los exámenes, significando que honestamente no estoy lista para nada de esto. Pero vamos a tratar de hacer lo que se puede, y antes de ir a estudiar les quería mostrar primero que todo mi nueva pijama. Esta pijama lo compramos con mi hermana, ella me lo regaló para Navidad porque hoy fuimos shopping y sé que debería de estar estudiando, pero es que de vez en cuando quieres procrastinar, ¿sabes? Solamente fueron unas 3 horas. Todo está bien. También les quería responder una pregunta que me hacen bastante en los comentarios que tiene que ver con la organización, de cómo es que yo organizo todas las cosas que tengo que hacer. Normalmente yo tengo un calendario en mis GoodNotes. Por ejemplo, esto es como se veía el octubre, la última vez que tuve exámenes. Sí sé que se ve bastante heavy, pero honestamente en la semana de exámenes hay tanto que hacer, o sea, esto y probablemente más. Primero que todo, escribo lo que tengo que hacer en el día. Por ejemplo, este es el día 21 y estos fueron las cosas que tenía que hacer. Los que están en rojo son los exámenes que tengo. Los que están en negro son las cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, repasar un curso, repasar un material, una tarea que tengo que entregar. Cosas así están en negro. Lo que está escrito en azul son los eventos especiales. Por ejemplo, si este día no tenemos clases o si en vez de clases normales tenemos como una sesión de preguntas, esas cosas van a estar en azul. Hay muchas cosas acá, de vez en cuando hasta yo me confundo con qué debería de empezar, y eso es cuando uso los highlights para poder ver qué es lo que tengo que hacer primero, cuáles son las cosas que no me faltan muchos días para entregar o las cosas más importantes. Cool. Yeah, some of those will be nice. Back an hour ago, magnesium was normal. Did you take a banana bag? Stop the magnesium, started iodextrin for severe anemia. She's allergic to iodextrin. Acabo de repasar esta y esta, que son materiales para mis clases de la psicología de la personalidad, y también esta, que era una material para mi clase de la psicología clínica. No sé por qué me está entrando un sueño, como que no puedo abrir mis ojos. Creo que es porque estoy escuchando estos recordings, como estos audios que he grabado de las clases para repasar. Estar solo oyendo algo en vez de viendo algo físico, creo que me da mucho sueño. Y ya que son las 10 de la noche, creo que es mejor idea si voy a dormir ahorita y me despierto como un poco más temprano mañana para terminar todo lo demás. Esta semana de exámenes sí que lo quiero tomar poco a poco, descansando, no estar pasando todos los días desveladas. Si mi cuerpo quiere dormir, yo voy a ir a dormir y mañana trabajamos más duro. Es que honestamente esta semana de exámenes no sé por qué, pero no estoy tan estresada, tampoco estoy tan preocupada. Creo que es porque simplemente quiero estar libre de todo esto y ya solo lo quiero terminar todo lo más rápido posible. Quizás eso es por qué, pero no estoy tan preocupada. Quizás debería de estarlo. Buenas noches, señoritas. Buenos días, minis. Estamos de vuelta en mi escritorio como siempre y nos toca estudiar. Los primeros 2 exámenes que tengo son de la psicología clínica y del portugués. El portugués no me preocupa tanto porque todo el semestre he estado aprendiendo portugués con un amigo. Entonces no estoy tan preocupada. Y más que todo porque el portugués es muy similar al español, especialmente cuando los verbos cambian. Por ejemplo,
yo comí, tú comiste. Estas cosas son muy similar al portugués, entonces no me preocupa tanto. Pero aún así voy a estar viendo los diálogos que nos ha dado la profe. Los diálogos en portugués, por ejemplo, hola Pedro, hola María, ¿cómo estás? Estou bem, obrigada, cosas así. El segundo examen es de la psicología clínica y es online y open book, significando que podemos ver nuestros materiales. Entonces no voy a estar memorizando cada detalle, pero sí quiero saber, como la vez pasada, dónde queda más o menos cada información. Así que también voy a estar repasando los materiales para esa. Pero de una vez empecemos a estudiar. A mí siempre me gusta empezar con lo más fácil, así que vamos a empezar con el portugués. Tchau, Pedro. Boa noite. Boa noite. Até logo. Até logo. Hasta luego. Até logo. D, E, F. B, C, D, E, F, G. G. H. H. I, J, K. Acabo de repasar la introducción de cómo presentarme a mí misma, así que lo vamos a tratar y a ver si ustedes me entienden. No sé si lo estoy pronunciando muy bien, tampoco sé si mi gramática es lo mejor, pero aquí vamos. O meu nome é Mini, sou da Coreia, eu moro em Seul. He pedido baratang, que es como una sopa china para mi almuerzo. Hace mucho tiempo que no como esto, entonces estoy muy feliz. Se ve rojo, pero honestamente no pica tanto. ¡Wow! Provechito. 만약에 내가 제 내용을 내가 대답하면 사람이 감정 줄 수가 있는 상황이에요. 그 사건에게 Terminamos de pasear a la Somi, aunque son mi semana de exámenes, yo sí trato de pasearla mínimo una vez al día. No solamente porque es bueno para ella, sino que para mí también me ayuda a tomar un poquito de aire, a respirar, a recordar que estos exámenes no son mi vida entera. Antes de ir a estudiar, no mucho me da las ganas, así que he traído el calendario de Adviento que me ha mandado Netflix para los juegos de calamar. Y primero que todo tenemos que ver esta caja. Están los soldados rosa y atrás están todos los jugadores mirando el dinero. Voy a abrir algunas cajitas porque cosas así sí que me motivan a estudiar un poco más. Más como me entretienen. Ya he abierto desde el 1 hasta el... Uy, ¿esto por qué está acá? Ya he abierto desde el 1 hasta el 13. Si no lo han visto, estaba en mi Instagram. Quiero abrir una de las que están acá abajo. La verdad que sí me he divertido, así que gracias a Netflix por mandarme esta cajita tan cute. No saben lo emocionante que es abrir una cajita cada día. Pues quizás 3 cada día. Para la siguiente clase que estoy estudiando, que es la psicología clínica, tenemos desde la lección número 11 hasta la lección número 19. En realidad solamente son como 6 PowerPoints, pero esta profesora siempre tiene como muchos slides. Como podrán ver acá, dice 68 slides y cada slide tiene bastante información. Lo bueno es que este examen es open book, como les había dicho antes, pero siento que la profesora pensó que no vamos a tener el tiempo suficiente para estar buscando cada respuesta en los slides
estas porque, ¿qué es? 68 más 6. ¿Cuánto es eso? Son 408. ¿Cómo vamos a tener el tiempo para buscar una respuesta dentro de estos 408 slides? Por eso, aunque sea open book y aunque el examen sea online, sí vamos a estudiar un poquito. El capítulo 11 fue un poco más corto, entonces lo acabo de terminar, pero les voy a contar un poco de cómo es que yo estudio. Estudio en una manera diferente para cada una de las clases. Por ejemplo, esta que tengo ahorita. La profesora nos da el PowerPoint y yo escribo estas notas o estos anotes mientras estoy escuchando la clase. Entonces, cuando estoy repasando este material y cuando estoy estudiando para un examen, lo que antes hacía era memorizar cada uno de estos detalles que honestamente me dolió mucho la cabeza. Pero ya que estoy en mi tercer año de la universidad, si hay una cosa que he aprendido es que, por lo menos en mi carrera de psicología, es más importante entenderlo que solamente estar memorizando todo. Porque primero que nada, si lo memorizas, después del semestre, después del examen, te lo vas a olvidar. Pero si lo entiendes, creo que dura un poco de más tiempo. Uso esta opción en los GoodNotes, que es como un laser con la que puedes dibujar, pero después de unos segundos se va desapareciendo. Entonces voy leyendo lo que he escrito, voy viendo si yo entiendo qué es lo que he escrito y por qué. Voy poniendo círculos, digo, ay, sí, esto. Voy marcando cosas y lo bueno, lo que me gusta de este laser es que no afecta lo que he dibujado antes, como que se va borrando, ¿saben? Tampoco soy una persona perfecta, entonces obviamente hay ocasiones en las que no entiendo lo que el profesor ha dicho y antes me enfocaba mucho en tratar de entender lo que él ha dicho en ese momento, pero ahora lo que me gusta hacer es simplemente describir look up, que significa búscalo luego. Por ejemplo, aquí tengo la palabra habituation y simplemente lo voy a ver mientras lo estoy estudiando, que es ahorita mismo, y lo voy a buscar en el internet. Aquí sale las definiciones y eso lo voy a escribir acá. Esto a lo personal me ha ayudado muchísimo porque puedo enfocarme en las otras cosas que está diciendo el profe en vez de estar perdiendo tiempo tratando de averiguar lo que él ya ha dicho y lo que yo he perdido. A mí me gusta escribir simplemente look up, pero puede ser cualquier palabra o cualquier símbolo que lo entiendas tú, que pongas, no sé, una estrella y eso va a significar para ti buscarlo luego. No importa lo que diga, pero que lo entiendas tú y que no gastes tu tiempo tratando de entender lo que ya has perdido. Y ya son las casi 2 de la mañana y tengo clase literalmente en unos 7 horas, así que rapidito voy a hacer mi skincare y ir a dormir. Estos días he cambiado la rutina un poco, estoy usando este toner de Anua porque he visto en TikTok que es muy viral. La verdad no he notado efectos tan drásticos, lo que sí me ha encantado es el serum número 5 de Numbusin. Justo hoy en la mañana lo tiré porque terminé de usarlo, literalmente es lo mejor para piel con acné. Ya que he terminado esa, aunque normalmente sí me encanta el número 5, no lo tengo al momento, así que voy a probar el número 6, que es un Deep Sleep Mask. Lo que pasa con mi piel es que siempre es el primero en saber cuando estoy estresada. Y también estoy usando esta crema de Skin 1004. Voy a subir un video pronto de esto en TikTok, pero es muy bueno para el acné. En plan como que seca el acné que tienes. Así terminamos el skincare. Honestamente estos días me da mucha pereza en las noches ponerme como mucho skincare. Entonces simplemente estoy poniendo toner, un serum y una crema. Porque si he aprendido cualquier cosa en estos últimos años es que poner menos es mejor. Pues bueno, buenas noches y nos vemos mañana para el día del primer examen.
no vamos a estresar, vamos a ir a dormir y nos vemos mañana. Acabo de terminar mi primer examen y creo que me ha ido bastante bien. La mayoría de las preguntas han salido de los diálogos que había practicado, entonces estaba muy feliz. Ok, minis, tengo algo que confesar. Son las 4:30 de la tarde. He regresado a la casa como a las 12, almorzado como hasta las 1 y desde las 1 he tomado una siesta de 3 horas y media. Oh my gosh, qué pecado. Pero lo peor es que sigo con cero motivación para estudiar. Entonces creo que voy a ir a salir a pasear con la Somi porque de igual manera tengo que sacarla a pasear. Y en el camino de vuelta creo que vamos a comprar una boba porque estos días estuve tan obsesionada con esta nueva boba que ha salido de una franquicia muy popular acá en Corea del Sur. Se llama Kung Cha. Buenos días, minis. Hoy es el día del examen 2. Hoy estoy un poco más con energía porque anoche he dormido bastante bien. Dormí desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. Entonces he dormido 12 horas. Oh my gosh, ¿quién hace eso en sus exámenes finales? Pues yo. Por cierto, no sé si soy solamente yo. Siento que este vlog va a ser demasiado aburrido. Lo único que hago en este vlog es comer, estudiar, comer, estudiar, comer, estudiar, comer, estudiar. Pero es que literalmente así es que paso la semana de exámenes y tampoco quería como que añadir algo falso, ¿saben? Como decir, ay, es mi semana de exámenes, pero voy a ir a hacer esto que normalmente no hago. Entonces les quería mostrar algo real, pero al mismo tiempo me preocupa mucho que va a ser demasiado aburrido. Listo para el segundo examen y tengo el setup completo. Tengo mi compu y una cámara, por lo cual la profesora me va a estar viendo mientras hago el examen. También he bloqueado esta parte de mi habitación para que la Somi no me vaya a distraer mientras estoy viendo el examen. Este examen es de 20 minutos desde las 12:10 hasta las 12:30 y entre estos 20 minutos tenemos que responder 25 preguntas. Entonces tengo menos de un minuto para cada pregunta. Voy a estar así por todos los lados. Obviamente no voy a grabar el proceso porque no creo que eso está bien, no creo que se puede. Y más que nada, si me quiero concentrar completamente en el momento. Así que nos vemos después del examen, pero deseenme suerte, que sí estoy algo nerviosa. Creo que me ha ido fatal. Lo que pasa es que había 6 páginas, cada página con como unos 4 o 5 preguntas que tenías que responder. Yo pasé los primeros 10 minutos en la primera página porque me quería asegurar de que cada respuesta que yo estaba haciendo estaba bien. Por ejemplo, si yo sabía que la respuesta fue, digamos, B, todavía quería como que buscarlo en mi iPad y asegurarme de que esa respuesta iba a ser correcta. Me faltaban 2 minutos y todavía 3 páginas que tenía que responder
y la profesora estaba diciendo como que falta 2 minutos, falta 30 segundos y yo iba así de no sé, adivina. Buenos días, minis. Ahorita son las 5 de la mañana y me he despertado algo temprano para repasar los últimos 3 capítulos que me faltan de repasar para el examen del día de hoy. No sé, es que yo tengo una personalidad... Si lo digo positivamente, tengo una personalidad muy trabajadora. Si lo digo negativamente, es que a veces es muy tonto que yo no sé cómo rendirme. Por ejemplo, el examen de ayer me ha ido fatal, pero sigo acá estudiando, esperando que un día sí me salga muy bien. No sé. A veces creo que es muy bueno ser trabajadora. Al mismo tiempo, a veces me siento muy tonta por seguir tratando. Al fin de todo esto, creo que se siente mucho mejor saber que le has puesto tu 100% mejor que no haber tratado nada, ¿sabes? Pero bueno, para este examen estamos estudiando un poco más diferente de lo que estaba haciendo el otro día, donde estaba leyendo los anotes y tratando de entender todo. En esta clase sí que hay cosas que tenemos que memorizar. Entonces, primero que nada, tengo a mi buen amigo acá, ChatGPT, buscando todo, porque es que este profesor siempre nos dice, ay, esto no lo voy a explicar porque ustedes ya lo saben. Pero no lo sé. Entonces, estoy buscando todo en ChatGPT, tratando de entenderlo. Pero al mismo tiempo estoy escribiendo en un Word aparte. Creo que me ha ido mucho mejor comparado a los midterms. En plan, en este examen sí sentía que entendía cosas. ¿Recuerdan cuando había salido del examen del midterm para esta clase? Les había dicho que todo estaba en coreano, que no entendía nada. Pero esta vez, por alguna razón, estaban como las preguntas en coreano, pero las respuestas que tenía que elegir como ABCD, casi todas eran como palabras técnicas que estaban en inglés. Minis, ya terminé el segundo examen para el día de hoy. Estuve algo preocupada porque justo antes del examen me había escrito mi papá a decirme que mi abuelita ha fallecido. No trato de hablar de cosas tan personales, digamos, en mi YouTube, relacionados a mi familia, pero no era mi abuelita biológicamente, pero sí era una abuela que ha estado allí desde que nací. Siempre ha estado ahí para nosotros, y recientemente se había enfermado como hace unos 2 años. Me había preocupado porque obviamente no podía pensar de nada más. Estaba tratando de buscar fotos con mi abuelita para recordar los buenos momentos y me di cuenta que casi no tengo fotos de mi abuela y eso me ponía aún más triste. Pero lo bueno es que me ha ido muy bien en la entrevista. De hecho, el profesor me dijo justo cuando terminé, me dijo que lo tendría que revisar una vez más, pero que si no está mal,
este curso he sacado un A+, así que estoy muy feliz. Y también salieron todas las preguntas que yo ya había practicado, entonces eso también me iba muy bien. Ahora vamos a ir a casa, voy a jugar con la Somi un poco y luego empezar a estudiar para el último examen. Estoy algo emocionada y al mismo tiempo no tanto, porque aunque mañana es el último examen, todavía me faltan 2 essays para escribir. Entonces no estoy tan emocionada porque todavía no es el fin. Pero bueno, por ahorita vamos a ir a casa. Por el día de hoy, los 2 exámenes creo que lo he hecho muy bien, así que pat Mini, lo has hecho bien. What the dog doing? No sé si me van a poder oír porque la Somisita está haciendo nose walking detrás de mí. Nose walking es cuando pongo un poco de comida en cosas diferentes, digamos una botella, una bolsa, unos juguetes, para que la Somi vaya oliendo y tratando de averiguar dónde queda su comida. He oído que los perros tienen 2 tipos de energía. El primero sería esa energía que usan afuera cuando están paseando y la segunda es la energía que usan cuando están oliendo algo o cuando están usando su cabeza. Y este es el caso de la Somi haciendo el nose walking. Yo siento que ella lo disfruta mucho tratando de averiguar dónde está su comida, tratando de buscarlo con su propio poder. 3 hours later. Me duele muchísimo la espalda. No sé si es porque estoy vieja, tal vez es porque he estado sentada por mucho tiempo escribiendo así. No sé, pero en plan me duele demasiado que ya no me puedo sentar. Los últimos 3 capítulos lo estaba viendo mientras estaba parada, escribiendo así, como una abuelita, o en mis rodillas, porque me dolía demasiado la espalda. Acabo de regresar a casa y oficialmente hemos terminado la semana de exámenes. Estoy grabando un nuevo outro porque honestamente pensé que este video se subiría a fines de diciembre. Les estaba diciendo feliz año nuevo, feliz navidad, feliz fin de año. Pero ya es febrero, así que pues qué vergüenza que me ha tomado tanto tiempo de editar este video. Ustedes ven 20 minutos, 30 minutos, pero es que esto ha sido 400 vídeos editado a hacer 30 minutos, así que perdónenme por fin. Este semestre no ha sido lo más fácil para mí porque nosotros empezamos el semestre en septiembre y yo había dejado mi trabajo a fines de agosto y no estaba muy segura si yo podría ser un full-time creadora de contenido. De hecho estaba arriesgando mucho, no estaba segura si podría pagar el alquiler, si podría pagar para la Somi, para mí. Pero en fin, todo ha funcionado y poco a poco estamos muy cerca cumpliendo las metas que yo siempre he querido cumplir. Así que les agradezco muchísimo por acompañarme en este viaje, en esta transición de siendo part-time como trabajadora a ser creadora de contenido. El apoyo que ustedes me dan, cada like, cada comentario que ustedes me dan, en serio significa mucho para mí, lo aprecio muchísimo. Y aunque es algo tarde, les quería contar que
el 2024. Sé que ustedes se han esforzado muchísimo. Yo siempre leo en los comentarios que hay muchos estudiantes ahí también estudiando psicología, otra carrera, y me dicen, Mini, tus videos son una motivación muy grande para mí, y yo en serio aprecio todos esos comentarios, y yo sé que ustedes como estudiantes también se han esforzado muchísimo, así que pat, pat, pat. Y espero que el año 2025 les traiga mucho amor, mucho paz, mucha felicidad y más que todo, buenas notas. Muchas gracias por ver este video hasta el fin. Recuerden seguirme en mis otras redes para más actualizaciones de mi vida. Eso sí, los edito un poco más rápido. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.